Hola a todas, Shahuató. Estamos en el atributo número 5. No mantiene para siempre su ira. Sabemos que en la época de el rey Jeroboam ben Joash, que era un malvado, Bene Israel cayó en lo más bajo. Hacían idolatría por donde fuera. Le servían otros dioses. Le habían dado completamente la espalda a Hashem. Sin embargo, cuando tocó ir a la guerra contra Aram, a pesar de no merecer ganar, porque lo que merecían era perder y ver así, recibir así un castigo, Hashem les dio la victoria y los dejó recuperar la tierra que habían perdido en las guerras previas. ¿Cómo puede ser que Hashem les dio la victoria si no habían evaluado sus actos, no habían hecho teshuvá, no se habían arrepentido? Hashem vio que ellos estaban sufriendo y ese sufrimiento era la causa de sus malos actos. Se dio cuenta de que si seguían sufriendo o el sufrimiento se agudizaba, eso no los iba a inspirar a mejorar, eso no los iba a inspirar a hacer teshuvá. Al revés, justamente como habían perdido la esperanza, ellos se abandonaron al pecado. Cuando Hashem sabe que el castigo no va a traer a la persona o al pueblo al camino correcto, Hashem devuelve al pecador al camino mediante la bondad y la amabilidad. Él extiende su mano misericordiosa y ayudó en ese momento a proteger a Israel, prevenir que sean conquistados y evitar que el pueblo de Israel fuera borrado de la faz de la tierra. ¿Qué sucedió después? Apreciaron el milagro, se dieron cuenta cómo Hashem los quería y de esta manera se sintieron inspirados para volver a Hashem. Esta es la manera en la que se comporta el pueblo judío. Ven las bondades que Hashem hace hacia ellos, ve el amor y la misericordia con la cual Hashem se comporta y cómo da buena salud, éxito, incluso si uno no lo merece. Y desde ese amor, la persona vuelve con el corazón completo en Teshuvah. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible gracias al atributo de Hashem, que Hashem no mantiene su ira para siempre. En el atributo número 1 dijimos que quién era como Hashem, que tenía una paciencia infinita. Cuando veía que alguien hacía algo en su contra o incorrecto, no se enojaba. Aquí estamos hablando de otra cualidad en la cual el creador ya está, digamos, por así decirlo, enojado, ¿sí? Y tiene una ira y quisiera mandar un castigo. Sin embargo, el creador le pone un freno a ese enojo. A esto se refiere que el creador no persiste en su ira. Se enoja, pero no lo hace para siempre. Elimina su enojo y lo frena aún si el ser humano no vuelve en arrepentimiento. Y aquí dice el versículo, no para siempre él recriminará ni eternamente guardará resentimiento. Hashem puede conducirse simultáneamente con suavidad y con severidad, todo en función de lo que vaya a proveerle un beneficio a Bene Israel. Explica el Ramak que esto es una cualidad ideal, mediante la cual el ser humano tiene que comportarse hacia su prójimo. Normalmente la persona, cuando lo ofenden o le hacen algo malo, se enfada. Y el ser humano normalmente, cuando se enfada, su enojo va aumentando, 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 aumentando. Y se va instalando con resentimiento, se va instalando con rencor, se va endureciendo su corazón al guardarlo. Si la persona elimina el enojo y no lo guarda, incluso cuando tiene la razón y tiene derecho a enojarse, está imitando a Hashem en esta cualidad. Nuestros sabios explican sobre el versículo, si ves el asno de aquel que detestas, es decir, a tu enemigo, caído debajo de su carga, dejarás. En hebreo dice Azov, Ta'azov y Mo. ¿Se refiere a qué? Es un juego de palabras. Por un lado dice
que la persona debe soltar al animal de las ataduras de la carga para liberar al animal de su, entre comillas, enemigo y poder aliviarlo. Pero también, cuando dicen Azov ta'azov imo, Ramak entiende el acto de soltar como abandonar el sentimiento de rencor y de enojo de la persona. Dice, aunque tú sientas odio o sientas rencor, abandonarás. Abandonarás ese sentimiento negativo que tienes para poder, Besrat Hashem, imitar a Hashem en, en esta cualidad. Maimónides nos explica que una de estas razones es el poder ayudar a la otra persona a acercarlo al buen camino. En vez de odiarlo por algo incorrecto que hizo, acercarlo al buen camino con amor. Es decir, dice que una persona está obligada a amar a todo individuo que crea en los 13 principios de fe, porque se asume que ese error que cometió fue porque se dejó llevar por sus bajas pasiones. Y uno tiene que ser como los discípulos de Aarón, amar la paz, procurar la paz, amar a los seres creados y acercarlos a la Torah, porque acercarlos a la Torah y al buen camino es la mayor expresión de amor que uno puede tener. Y el Hazon Ish de nuestros tiempos dice que cuando uno ve a alguien hacer algo incorrecto o una persona que se le considera un pecador, uno no puede rechazarlos. ¿Por qué? Porque eso aumenta la división del pueblo judío. Y que uno lo que debe hacer es atraer con lazos de amor e irradiarle luz a todas las personas con las cuales nos encontramos, incluso si no estábamos de acuerdo. Y la manera es restringir y ponerle un límite a nuestro enojo. Y estamos hablando aquí de una persona que sí recibió un insulto, que sí recibió un momento desagradable, que sí recibió un, una molestia y tiene todo el derecho a enojarse y tiene todo el derecho a enfadarse, incluso tiene el derecho a reprender a la otra persona. Sin embargo, la persona que se mantiene en silencio y elige, como vamos a ver en un ratito, elige no mantener su ira, está imitando a Hashem. Tomemos otro ejemplo. David, el rey de Israel, tuvo que soportar una rebelión de su hijo Absalom. Tuvo que escaparse, huir porque su hijo lo quería matar. Cuando estaba escapándose de su casa, que se veía desgraciado, humillado, y que apenas algunos solos allegados a él lo apoyaban, se encontró de repente a Shimi Ben Gera, que era el líder de la Gran Asamblea, la Sanedrín, y que era de la familia de Shaul Amelech, el rey precesor, el rey previo, perdón, a David. Cuando Shimi vio a David en esa situación de dificultad, avergonzado, asustado, en peligro, un rey sin nación, empezó a decirle unas maldiciones terribles. El Midrash cuenta que le dijo, eres un adúltero, un moabita, un asesino, cosas abominables, no tienes ley, usurpaste la casa del rey Shaul, hiciste de todo y lo culpó por muertes de otros generales. David se quedó petrificado y se quedó aguantando toda esa lluvia de insultos, de abusos, de maldiciones. Su general, Abishai ben Tzeruyá, estaba al lado de él y le dijo, la ley en este caso es que una persona que se rebela en contra del rey se merece la muerte. Déjame que lo mande, que lo mate. ¿Cómo puede ser que esta persona esté maldiciéndote? Le voy a cortar la cabeza. En verdad Abishai tenía razón. Sin embargo, David le dijo, déjalo. Hashem fue el que le dijo que me maldiga. Y ya. Pasó el tiempo. Shimi siguió vivo y siguió, de hecho, estudiando, siguió en su posición de líder del Sanedrín. David volvió a su liderazgo. No solamente que David no le hizo nada, sino que mandó a su hijo Shlomo a estudiar Torah con él. Parecía que David había perdonado y olvidado todas las maldiciones que hizo Shimei.
Y de hecho, está escrito por nuestros sabios que gracias a esta acción que hizo David, que entendió que toda ese insulto venía de Hashem y que no lo mató y aguantó y se restringió en su ira y en su enojo y en su reprimenda, gracias a eso, Hashem lo elevó en ese momento al nivel de nuestros abot, Abraham, Isaac y Jacob, y lo convirtió en la cuarta pata de la Merkabá, de la carroza real. Y vemos que David era, bueno, un ser ejemplar, un estándar impresionante de kedushá, de santidad, de piedad. Se levantaba de noche, le cantaba a Shem, pero vemos que lo que le permitió elevarlo a un nivel espiritual alto no fue su estudio de Torah, no fue su tefilá, no fueron sus canciones, sino la disposición de recibir ese insulto sin responder con la confianza de que era de Hashem. No se refiere que una persona que, que Dios no quiera está siendo maltratado o que está siendo abusado, se queda va abajo y en el piso y, digamos, despreciado. No, no viene de allí, sino lo que viene es de la elección, no del miedo, no de la debilidad, sino de un claro entendimiento de que todo viene de Akadosh Baruj Hu y que eso es una manera de servirle a Hashem con alegría y de aceptar los decretos que tiene Akadosh Baruj Hu. En verdad, una persona que recibe una ofensa puede juzgar, puede reprimir, puede reprender si sabe que la otra persona lo va a escuchar. Pero si sabe que al reprender o al reclamarle a la otra persona no va a traerle los buenos caminos, debe evitarlo. Y entonces aquí nos obligan a ponernos en otro sitio. David Amelech, para terminar la historia, cuando está en su lecho de muerte, se da cuenta de que está el mundo venidero. Le explica a su hijo qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que ejecutar a David Amelech, a Shimi Ben Gerá, perdón. Y nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser? En el momento en que lo insultaron, se aguantó. Todos estos años se aguantó. Mandó a su hijo a estudiar con él. Lo mantuvo en el puesto en el Sanedrín. Y ahora, a punto de morir, lo va a mandar a ejecutar. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? David apreciaba tanto la grandeza de Torah y el nivel espiritual de Shimí y vio que en el mundo venidero Shimí tenía un Olam Abba, un mundo venidero y una recompensa enorme. Pero también sabía de que Shimí había sido el canal mediante el cual Dios había mandado esa maldición a David. David pensó con bondad, si Shimí se va a este mundo sin haber pagado por esa ofensa del rey, va a tener menos recompensa en el mundo venidero. Y yo sé que Shimí va a preferir ser castigado en este mundo para que pueda subir al mundo venidero libre de pecado. Entonces David Amelech decidió que era el momento de ejecutarlo. Dejó instrucciones después de que él muera. ¿Por qué? Porque sabía que eso no venía de su honor personal, no venía de su conveniencia o de su interés. Tenemos que saber de que Hashem nos pide que pongamos un límite a esas situaciones en las cuales nos sentimos dolidos, enojados, nos sentimos insultados y heridos. Y podamos hacerlo no por nuestro honor personal, ni por nuestra conveniencia, no por herir al otro, ni por venganza, no por rencor, sino justamente limpiando todo ese rencor y poniendo un límite al enojo, saber qué es lo mejor para esa persona en el mundo venidero. Si se sabe que una palabra de reprimenda o o una mano dura en el caso de un alumno, un hijo, de alguien que necesita un parado, eso es lo que le va a traer la mejor recompensa en el mundo venidero y sabemos que la persona lo va a recibir, entonces es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, si sabemos que eso lo que va a hacer es alejar a la persona y hundirlo más y hacer que en vez de que vuelva en arrepentimiento y en teshuvá, lo va a endurecer, le va a endurecer su corazón, entonces es mejor que la persona se restrinja de castigar. Y vemos que así Hashem a veces se comporta con nosotros en este mes de Lul
vemos que en esta generación en la cual estamos en un nivel espiritual bajo, porque tenemos muchas influencias que no son positivas. Podríamos pensar que Hashem se comporta con nosotros en parte como se comportó con esa generación que les dejó ganar la guerra y los llenó de regalos y los llenó de bendiciones y los llenó de muchas cosas. Y ahora en estos momentos en los que nosotros antes de Rosh Hashanah y de Kippur pensamos en todas las bondades y las bendiciones que Hashem nos dio todo el año, en tantas cosas que nos dio sin merecer, en tantos regalos y salud y éxito y tantas satisfacciones y tantos momentos felices y comparamos lo que hemos hecho con la cantidad de bondades que Hashem nos dio, nuestro corazón se puede quedar arrugado y decir, wow, Hashem, todo lo que me diste y yo no te respondí en consecuencia. Si eso me va a hacer sentir gratitud hacia Hashem y hacer entender cómo Hashem puso freno a todos esos enojos que yo pude haber cometido por las cosas que hice, puedo volver en Teshuvá de todo corazón. Y Besrat Hashem, en el momento en que nosotros podemos también hacer eso con una persona que enojó y nos enojó y nos hizo daño, y puedo decir, ¿sabes qué? Hasta acá. Si le tengo que decir con palabras suaves, acercarlo al buen camino, suelto ese rencor, Azov ta Azov, y si tengo que darle unas palabras de musar, de ética, unas palabras en las cuales explicarle a la persona que eso no es bueno ni siquiera para él, para su mundo venidero, hacerlo. Y Besrat Hashem, que de esta manera podamos imitar el atributo de Hashem.